Son las 7 horas con 39 minutos. Saludamos al licenciado Henry Yanes Suárez. Él es el director de este colectivo ciudadano, el coordinador de este colectivo ciudadano, Frente Nacional por un Nuevo IES, y es también el principal promotor y mentalizador de Iniciativa Popular Normativa, que ha logrado llevar ya a segundo debate un amplio proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social en Ecuador. Licenciado Yanes, te damos la bienvenida y quisiéramos preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Cuál es esa hoja de ruta a seguir para cuando vienen las expectativas del segundo debate? Y sobre todo, ¿qué es lo que se ha logrado hasta este momento? Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia, agradeciéndole que me confirme si me está escuchando bien. Perfectamente, perfectamente. Ya, gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Esta es una reforma de carácter trascendental. O sea, como usted conoce, Gustavo, y yo lo he expuesto en un libro que se llama El Yes al borde del abismo, las primeras bases de la seguridad social en el Ecuador surgió en el año 1923 con la ley de jubilación para proteger a los profesores, ¿no? Los seguros social están dentro de lo que es la política pública de la seguridad social, pero como yo le dije en la asamblea, la seguridad social no es un seguro social. Lamentablemente en el Ecuador, por la falta de diferenciación de los conceptos, ¿no? Por falta de una mejor comprensión teórica de la realidad, ahí ves que se confunden las cosas, y cuando se confunden las cosas también las instituciones se conforman mal, el marco jurídico se conforma mal, y es lo que ha sucedido. Entonces, de todos modos, para el Ecuador esa ley fue importante, y mucho mejor la reforma que se dio en 1928 cuando se incorporó la caja de pensiones para proteger la jubilación de los servidores públicos y de los militares, ¿no? Entonces, esas fueron las bases con las que surgió el Seguro Social. Claro, en 1935 se creó de manera correcta la ley de jubilación, del Seguro Social obligatorio, y también se incluyó la prestación de salud, que es otra de las cosas importantes que se dio allí, y también la extensión de estas dos prestaciones, tanto de jubilación como de salud, para los obreros industriales, para los trabajadores del sector privado, ¿no? Entonces allí ya se dio esa configuración de manera importante. Décadas después es cuando empieza a distorsionarse el sentido institucional del seguro social obligatorio. Entonces lo que estamos haciendo ahora tiene esa misma trascendencia, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos proponiendo es una reforma institucional para que los afiliados, para que los jubilados tengan una mayor representación en el órgano de gobierno, en este caso en el Consejo Directivo del IES, para que haya una mayoría del voto. Es decir, el argumento es, primero, que quienes sostienen las prestaciones del Seguro Social son los trabajadores, son los afiliados, son los asegurados del Seguro Social obligatorio, no es el Estado, no es el gobierno, les demostré en la asamblea también con cifras, ¿no? Lo segundo es de que, un segundo argumento es de que el Seguro Social ecuatoriano, como surgió en el mundo, está constituido para proteger a los trabajadores bajo relaciones de dependencia laboral, bajo relación de dependencia laboral. Es el segundo antecedente por el cual nosotros enfocamos esta reforma, y que en la Constitución lo señala en el 371. Si bien es cierto, debió constar allí una norma simplificada, sin embargo hace una serie de disgregaciones de quiénes son los afiliados al Seguro Social, al Seguro Universal Obligatorio, dice la Constitución. Son términos que se han incluido ahí en la legislación: Seguro General Obligatorio, Seguro Universal Obligatorio. No se dicen que se diferencian, no se dicen en la normativa en que se parecen. Ahora, Simplemente entramos en un juego de palabras, a pero estos quiero decir... aspectos de fondo es a lo que quisiéramos llegar. Si bien esta nueva norma que se encuentra en proceso en la Asamblea lograría modificar la integración de los consejos directivos del IES y del BIES, se estaría logrando el instrumento, el canal de gestión. Pero lo importante y fundamental que quisiera que nos explique es cuál es el espíritu de los cambios, de las reformas, cuál es el plan
del nuevo Instituto de Seguridad Social que se configuraría tras la aprobación de estas reformas. ¿Cuáles sus conceptos de misión y visión del IES? Sí, nosotros partimos dentro de la visión es de que la gobernanza del seguro social debe estar en manos de los trabajadores y debe estar en manos de los afiliados, con una mayor representación de estos sectores, porque ellos han sido los que sostienen las prestaciones del seguro social, el financiamiento de las prestaciones de salud, el financiamiento de las prestaciones de jubilación. Entonces, esa es la visión que debe uno tener en manejo de un seguro. La misión es de que, en este reordenamiento de las instituciones, ¿quiénes son los que deben llevar la misión? Son los trabajadores, son los jubilados. Ellos deben llevar la misión. ¿Ya? Es decir, ellos deben ejecutar las acciones, porque la misión no es otra cosa que ejecutar las acciones. ¿Ya? Entonces, el objetivo es claro. La Asamblea ha aceptado en la mayoría de las intervenciones el proyecto de ley. En la Comisión Parlamentaria del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, el informe fue aprobado por unanimidad, y eso es bueno porque eso ratifica lo que ya se dio en el año 2022. La admisibilidad del proyecto en la comisión que se constituyó para el efecto lo aprobó por unanimidad bajo el argumento de que el proyecto cumplía dos requisitos, el de constitucionalidad y también de legalidad. Y luego el Pleno de la Asamblea, 1 de noviembre del año 2022, por unanimidad, 135 parlamentarios que asistieron a esa sesión, lo aprobaron por unanimidad. De manera que lo que se dio a inicios del mes de enero, en la Comisión del Derecho al Trabajo, de esta nueva Asamblea, en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, es un informe aprobado por unanimidad. ¿Ya? ¿Por qué? Licenciado Suárez, quizá no fui muy claro en mi pregunta en cuanto a misión y visión. Me refiero a estos conceptos empresariales, pues no deja de ser una gran corporación, el IES. Lo que quisiera que nos hable es sobre la visión como ese objetivo, ese concepto que marca una meta final hacia dónde se quiere llevar al IES en el futuro. Esto en cuanto a la visión, y en cuanto a la misión, ¿cuál es el camino a través del cual los miembros del IES, los distintos estamentos que lo conforman, harían realidad esa visión a través del trabajo, de los objetivos del día a día? Uniendo los dos conceptos, como lo expliqué en la asamblea, y que en redes sociales y importantes medios de comunicación sí lo recogieron a lo que se hizo en la asamblea. Luego, digamos, no tuvo toda la trascendencia porque este problema de inseguridad ciudadana, esta lucha del gobierno contra estos grupos terroristas es la noticia de primer plano de todos los días. Entonces, pero sin embargo estamos allí. Lo que nosotros, vuelvo a repetir, Gustavo, es contar con un seguro social eficiente, transparente, eficaz, que preste, que otorgue las prestaciones del seguro social a los afiliados bajo el principio de la calidad total. ¿Ya? Entonces, donde ahí entra la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas, el control social, que es lo que nosotros vamos a hacer minuciosos a efectos de que el proyecto de ley, porque todavía sigue siendo un proyecto de ley, para el segundo debate resulte bien configurado para que la Asamblea se pronuncie y lo apruebe. Porque en los proyectos de ley de esta naturaleza, de iniciativa popular normativa, de acuerdo al artículo 9 de la ley de orgánica de participación ciudadana, no pueden ser rechazados. Entonces esa es la gran misión que debe tener esta institución que se llama Seguro Social. Y dentro de la misión es de que tiene que haber una mayor responsabilidad en los órganos de gobierno, de los afiliados y de los jubilados, en este caso en el Consejo Directivo del IES, para que adopten las políticas que responden a ese principio de la calidad total, para que las resoluciones, para que la toma de decisiones ya de este organismo que se llama Consejo Directivo del IES debe responder y deben hacer realidad
este principio de la calidad total, porque es lo que se quiere, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tiempo, licenciado Yanes, entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde allá, hace un siglo aproximadamente, cuando se creó esta organización para proteger a los trabajadores, y el Estado ecuatoriano? ¿Cómo se ha llegado a acumular esa gigantesca deuda que tiene el Estado mientras el IES se encuentra con servicios ya muy deteriorados e incluso en riesgo de desaparecer, como se ha dicho muchas veces? Sí, el tema es el deterioro de la institución, es que esta institución ha sido manejada al vaivén de las circunstancias políticas, al vaivén de la oferta electoral, al vaivén del clientelismo político y al vaivén de la enorme improvisación y la corrupción. Entonces, cosa paradójica, los gobiernos han sido los que han ido deteriorando a esta institución que debe responder al 100% a los trabajadores que son afiliados, a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y a los afiliados voluntarios, ¿no? Entonces, justamente, como digo, de manera paradójica, a los gobiernos, solamente para que usted tenga una idea, Gustavo, y la audiencia, en 1982, cuando el director general del IES era el doctor Enrique Gallego Sáenz, se constituyó el partido político Pueblo, Cambio y Democracia, con los recursos de los trabajadores. En el año 2010 se constituyó el partido Avanza, con los recursos de los afiliados. En el año 2017 se creó el movimiento político Nueva Generación, que la presidía el señor Richard Espinosa, ¿no? Entonces, claro, ahí están las pruebas de cómo se ha manejado políticamente el Seguro Social. Y de una de las acciones, esto que tengo que demostrar, esto de que se maneja una institución bajo el clientelismo político, bajo la oferta electoral. Mire usted que en enero del año 2006, lamentablemente parece que habíamos perdido su señal, estamos escuchando ya, habíamos perdido solamente por unos instantes, siga adelante. Sí, y se la creía que era excesiva. Sucede que al 31 de diciembre del año 2018, esa nómina ya no fue de 10.154 personas, sino de 38.164 personas. El costo anual de esa nómina, 980 millones en el año 2018, los 12 sueldos, más 13º, más 14º. Y esos 980 millones de ese entonces, ¿de dónde salieron? Del bolsillo de los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, de los afiliados voluntarios. Esa es una institución donde hay un tremendo nepotismo, que yo todavía no tengo en mis manos los documentos de prueba, pero se dice, cuando hay un dicho que dice, cuando el río suena, las piedras trae, cuando el río suena, piedras trae. Se dice que hay una persona allí, que es dirigente sindical, que tiene 22 familiares, ¿no? 22 familiares, o sea los trabajadores aportando para sostener a todo un clan familiar. No sé si se refiere usted a la dirigente de acá, de la provincia de La Suay, porque hay un caso también que le hemos traspasado justamente las denuncias a usted para que se investiguen. Sí, pero no me han llegado, digamos, los documentos, como usted sabe, Gustavo. Uno se requiere pruebas de nombramiento, esas cosas. Entonces, pero eso, bueno, ya cuando se dé la reestructura, hay que reestructurar y hacer que el Seguro Social es un seguro, no es una empresa privada que genera bienes y servicios para comercializar en el mercado y que debe estar dirigida por el contrato, por el Código del Trabajo y las relaciones laborales bajo el contrato colectivo. No. Yo soy dirigente sindical y sé claramente el rol de las instituciones. Tampoco es una entidad pública de carácter estatal para que se la tenga sometida bajo la ley orgánica del sector público.
¿no? Para no perder el hilo de lo que nos estaba explicando usted de esos problemas históricos del IES, cómo se generaron, licenciado Llanes, usted lo que nos ha dicho es que los presidentes del directorio del IES, los directores del IES, históricamente, no sé si habrá por allí alguna excepción, han generado un enorme conflicto de interés dentro de su gestión, han usado a la IES para cumplir fines políticos, clientelares, para convertir a la IES en una caja chica de los gobiernos. Así es, así ha sido. En lo político, como le digo, Pueblo Cambio y Democracia avanza, cambio generacional, ese fue el nombre correcto, que lo impulsó Richard Espinosa. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente por el tema este del clientelismo político, de manejarlo al Seguro Social bajo el concepto de la oferta electoral. Aquí, por ejemplo, en el caso de la administración de Ramiro González, cuando se incorporó al Seguro Social, cuyos datos los publicó la revista Vistazo, se da cuenta de la forma como incorporaron al Seguro Social una nómina extremadamente extensa. Por ejemplo, en la administración de Ramiro González se incorporaron 25,000 personas al Seguro Social en 3 años. Ya, como digo, de funcionarios. Sí, hay de nuevos funcionarios. Mire, en el caso del señor Richard, exactamente, Ramiro González estuvo en la administración como presidente del Consejo Directivo del IES desde el 1 de julio del año 2008 al 15 de mayo del año 2013. Él incorporó 25,350 personas. Una locura. Un verdadero ejército. Terrible. Casi un 75% de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Literalmente, el ejército ecuatoriano supera con unos pocos miles a esa cifra. Sí, en la administración de Richard Espinosa Guzmán, desde el 24 de marzo del año 2015 al 4 de diciembre del año 2017, incorporó una nómina de 25,557 personas. El Seguro Social no ha quebrado por milagro de Dios, ¿no? Pero puede colapsar una vez que se agoten los fondos de pensiones. ¿Qué cantidad de funcionarios, y aquí tiene que incluirse, más bien le haríamos la pregunta en el sentido de, numéricamente, ¿cuál es el personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actual? Dice que han ido bajando la nómina y se menciona que son 34,000, y eso es excesivo. Entonces, ¿cómo desburocratizar el Seguro Social con esta reforma? Porque estamos incorporando en la disposición de la ley, de la reforma, el concepto del plan de carrera, ¿no? Y entonces, en el plan de carrera, rigurosamente, hay que, quien quiera manejar el personal, o los que van a manejar el personal del Seguro Social, tiene que darse bajo este principio, ¿no? En donde esté definido correctamente el manual de cargos. Ya. Tenemos que irnos a otro aspecto en honor del tiempo, licenciado Llanes. Es imposible cubrir cada cosa en la profundidad en que se debería. El tiempo es muy corto, pero cuéntenos si es que Iniciativa Popular Normativa prevé algo con respecto a esa gigantesca deuda que el Estado ecuatoriano tiene con el IES, que se lo estima en cifras que bordean los 10,000 millones de dólares. Sí, y nosotros hemos dicho que la única manera, como lo dije en la asamblea, es haciendo que el Seguro Social, no hay otra, yo no veo otra cosa en esta economía ecuatoriana tan débil, yo no veo otra cosa que no sea que el Seguro Social sea partícipe, sea un accionista de la explotación de las áreas estratégicas de la economía nacional, que sea accionista de los sectores estratégicos de la economía nacional: explotación petrolera, el manejo de las telecomunicaciones, el manejo del sector eléctrico y de la minería metálica. Esa es la una. La segunda es de que las acciones del Banco del Pacífico, que están en manos de la Corporación Financiera Nacional, las transfiera el Estado como parte de pago al Seguro Social. El banco debe seguirse manejando bajo el mismo régimen, bajo el mismo estatus, ¿no?
porque hay, escucho por ahí algunas declaraciones de que dicen se ha manejado mal, y lo que quieren decir es de que si pasa al Seguro Social va a seguir de la misma manera. Primero, que lo que estamos diciendo son el campo de las acciones, ¿no? Y lo que debe recibir el Seguro Social anualmente como producto de esas acciones son utilidades, ¿no? Pero la gestión del seguro, del banco, perdón, tiene que seguir bajo el mismo proceso, y esas personas que dicen que ha sido manejado mal y no han investigado, ¿y por qué los gobiernos han manejado mal, sobre todo el gobierno de Lasso? ¿Por qué el gobierno de Lasso cerró algunas agencias en el Ecuador, cuando más bien se debió fortalecer el rol del banco a nivel nacional, y no han investigado? Y lo segundo es de que al banco lo quisieron vender en el gobierno de Lasso, y nosotros estratégicamente lo incorporamos en el proyecto para impedir precisamente que no lo venda al gobierno de Lasso, al Banco del Pacífico, porque se hablaba de que querían triangular para fortalecer a uno de los bancos que opera en el Ecuador y hacer un banco ballena, ¿no? Ya, Entonces el IES, licenciado Yanes, históricamente ha sido un muy mal administrador. Y el gobierno tampoco, el Estado ecuatoriano, a través de los distintos gobiernos, tampoco ha sido un buen administrador. Solo veamos cuántas empresas han quebrado en manos del Estado, cuántas en manos del IES, o cuántas malas inversiones se han hecho por parte de el IES. Y usted señala que lo que se intentaría, si no lo entendemos mal, que esta millonaria deuda que tiene el Estado ecuatoriano, hablemos de 10.000 millones de dólares, Iniciativa Popular Normativa pretendería convertirla en acciones y o participaciones en sectores estratégicos del Estado. Más allá de lo bueno o malo que pueda resultar, o del alto riesgo que pueda resultar en cuanto a que esta muy mala administración desde el Estado se siga dando, le preguntamos si es que la legislación ecuatoriana permite esa figura, inversión del IES en sectores estratégicos del Estado. Así, de esa manera no lo dice, pero el artículo 316 de la Constitución de la República menciona 3 modelos de explotación de los recursos naturales. Uno, vía empresas públicas, que han sido un fracaso, ¿no? Segundo, bajo empresas de economía mixta, donde entran las acciones. Aquí entran las acciones, pero en el Ecuador no se han constituido estas empresas de economía mixta que habla los artículos 315 y 316, que dicen que el Estado debería tener la mayoría de acciones, ¿no? Entonces, en el modelo de empresa mixta es un modelo que se constituye institucionalmente, empresarialmente, bajo el concepto de acciones, ¿no? Entonces, allí tiene que entrar el Seguro Social. Por eso que le dije yo en la Asamblea que habría que reformar la ley de hidrocarburos, ¿no? Ya le voy a enviar la carta al presidente, después de esta entrevista me pongo a hacer la comunicación, porque yo le dije en la Asamblea Nacional, porque la otra reforma urgente que tiene que enviar el señor presidente Noboa es la reforma urgente a la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, esta transferencia de acciones al Seguro Social no va a ser de la noche a la mañana. Hay que configurar de manera correcta los marcos jurídicos, y además en el Ecuador liderar una cultura en donde la gente se inscriba bajo los principios de eficiencia, de calidad, de transparencia, de honradez. Bajo los principios de la ética pública hay que manejarlo al Seguro Social. Nuevamente, de la moral pública. Un tema conceptual, licenciado Yanes. Una empresa mixta en la legislación actual ecuatoriana es una empresa público-privada. Al hablar de esta asociación en la forma en que se dé entre intereses del IES y del Estado ecuatoriano, ¿sería una empresa mixta pública-pública? No, digamos, hay que constituir la ley de empresas públicas, ¿no? Hay que constituir a la ley de empresas de economía mixta. Eso hay que legislar. No está, solo está como principio en la Constitución, pero no hay una ley que le haga operativa a esos conceptos, a ese concepto. Esto, lo que hemos podido desarrollar en estos minutos, perdóname nuevamente la interrupción, no es sino una punta del iceberg que quizá nos muestra la complejidad y los alcances de estas reformas. No hay el tiempo para analizar
de una manera más general, incluso esta ley que está ya en segunda instancia, que pronto será considerada en la Asamblea. Lo que quisiéramos en estos minutos finales, pues tenemos ya que cerrar la entrevista, lamentablemente, licenciado Yanes, es cuál es la hoja de ruta que sigue, para cuándo sería el segundo debate, y sobre todo que nos cuente qué expectativa tiene usted. Usted ha estado asistiendo, lo conocemos prácticamente en forma diaria, a la Asamblea Nacional, y tendrá claro cuál es la posición de los legisladores. ¿Qué posibilidades hay de que en segundo debate se apruebe esta propuesta? Sí, como digo, la propuesta no se la puede, el proyecto no se lo puede rechazar conforme a la ley orgánica de participación ciudadana. Eso está clarísimo en la Asamblea. Le tiene que dar viabilidad, y hay la predisposición, yo diría, mayoritaria de darle viabilidad. La comisión se propone, de lo que yo he escuchado, que a lo mejor en un margen de 15 días o de 3 semanas ya elabore el informe para segundo debate. Los escuché decir de que lo que quieren es que dentro del marco de los 180 días se pronuncie tanto la legislatura como el señor presidente de la República, porque la ley dice, la Constitución dice que las reformas de ley mediante iniciativa popular normativa tiene que la Asamblea aprobar en 180 días. Si no lo hace, se publica por el Ministerio de la Ley. Si le envía al gobierno, el gobierno tiene 30 días, ¿no?, para pronunciarse, y lo puede enmendar el proyecto de ley, no lo puede vetar totalmente, eso dice la Constitución. Entonces, como decía Gustavo Noboa, ese gobierno, el presidente Gustavo Noboa Bejarano, esta reforma a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del IES va porque va. Va porque va. Pregunta final. ¿Se cuenta con el apoyo de los legisladores de la mayoría, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN? Y también cuéntenos en esta respuesta final si el presidente mantiene su poder de veto a lo que pueda resolver la Asamblea. Sí, el presidente tiene poder de veto, pero no veto total. Tiene poder de veto para enmendar el proyecto, ¿no? En cuanto a la participación de los bloques y de su pronunciamiento, allí en la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social está la Revolución Ciudadana, está el Partido Social Cristiano, está Pachacuti, está Construye, y está el asambleísta Alvear, y una participación brillante de la provincia de Pastaza. Bueno, en la comisión todos los bloques se pronunciaron por unanimidad. Si esa misma línea de acción política se mantiene en el pleno, que es lo que yo quisiera, por el bien de Ecuador, por el bien del Seguro Social, es de que haya esa unanimidad. Y yo voy a intervenir, yo intervine esta vez en el pleno, y para el segundo debate también le voy a pedir al señor presidente de la Asamblea Nacional que me permita intervenir para ver, para explicar, una vez que tenga el texto definitivo en los correos electrónicos, los señores asambleístas, seguramente también lo va a hacer el señor presidente de la comisión, como debe ser, pero yo le voy a pedir que así mismo me permiten unos 10 minutos explicar cómo quedaría ya a limpio el proyecto de ley para que la Asamblea Nacional se pronuncie y lo apruebe y lo envíe al señor presidente de la República. Bien, muchísimas gracias, licenciado Yanes, por habernos atendido. Gracias, un buen día para usted y para la audiencia, muy amable por la invitación. Gracias. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez, dirige el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, y él personalmente es el principal promotor y mentalizador de esta iniciativa popular normativa que ha tenido grandes avances para cambiar la normativa en cuanto a seguridad social en el Ecuador. Son las 8:07 minutos.